El mensaje de esta noche lleva por título Recupera lo perdido. Vemos a Eliseo con sus estudiantes de la escuela de los profetas, y vemos allí, para los que anotan, Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 3 y Primero de Reyes 13, 11. Leemos un poco acerca de todo lo que era este contexto en donde se encontraba Eliseo con sus estudiantes. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice: Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Vemos acá también esta historia que está ubicada entre dos grandes milagros de la Biblia. Ya habíamos estudiado parte de lo que era el milagro del aceite de la viuda con sus hijos. Recién viene de hacer el milagro Eliseo con Naamán, y luego más adelante, luego de pasar esta historia, la historia de Eliseo y el hacha perdida, vemos la historia de Eliseo y los arameos y todo lo que hizo Dios con respecto a este profeta, el seguidor o la persona que estuvo luego del profeta Elías. Entonces, ubicado en este contexto, vemos a un líder, y hoy vamos a aprender tres cosas que surgen de la siguiente pregunta: ¿qué has dejado en el camino y cómo haces para recuperarlo? Muchas veces, no sé si vieron la película En búsqueda de la felicidad con Will Smith, basada en una historia real donde un señor, pierde su matrimonio, se queda solo con su hijo. El señor en la vida real se llama Chris Garner, y él luego trata de recuperar todo eso que había perdido a través de estrategias, a través de la insistencia, a través del estudio y a través de siempre mantenerse enfocado en la meta que tenía. Hay un escrito que me encontraba hace un par de meses cuando paseaba por Palermo, que dice: si la meta no resulta, cambia el plan, pero no cambies la meta. Y es algo interesante para nuestras vidas, porque muchas veces nosotros tenemos una meta o estamos enfocados en algo, y a veces las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos que salgan, ¿no? Pero si esa meta está bajo la cobertura de Dios, si esa meta está bajo la bendición de Dios y va de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el cual es alabarle, el cual es bendecirle, entonces estoy seguro que se va a cumplir de acuerdo al plan y al propósito que tiene Dios para nosotros. Entonces, basado en esta pregunta, ¿qué has dejado en el camino y cómo haces para recuperarlo? Vemos rápidamente la historia. Estaban los hijos de los profetas con Eliseo y le dicen: mira, el lugar en donde estamos contigo ya nos queda, chico. O sea, ya necesitamos ampliarnos. Y él le dice: bueno, está bien, vamos al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga, hagamos allí lugar para que habitemos. Le dicen ellos a Eliseo, y él le dijo: bueno, andan, vayan. Y me llama la atención el versículo 3, cuando le dice uno: te rogamos que vengas con tus siervos, y él le dice: está bien, yo voy. Eliseo, el gran profeta, aquel que había hecho una cantidad enorme de milagros, tiene tiempo para compartir con sus estudiantes, tiene tiempo para compartir con esos aprendices de profeta, y no solamente para compartir, sino para ponerse a cortar madera con ellos. Dice el versículo 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y nos vamos a ocupar en los últimos tres versículos, el 5, el 6, el 7, para responder la siguiente pregunta: ¿cómo haces para recuperar eso que has perdido en el camino? Y basado en el versículo 5, la primera estrategia para recuperar eso que muchas veces perdemos es: preocúpate menos y ocúpate más. Porque no ganas nada con preocuparte. ¿Cuáles son las situaciones actuales? Hoy en día nos pasa una situación y lo primero que hacemos es el teléfono, Facebook, o llamo a alguien y se lo cuento, y en ese momento imaginen que el chico que hubiese perdido el hacha dice: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué me pongo a hacer? Y se empieza a preocupar, y de repente ve que el hacha está allí y no hace nada para resolver esa situación. La palabra preocupación es
básicamente estar pensando en algo sin ponerte a accionar, sin accionar para resolver esa situación. Y muchas veces las preocupaciones no nos llevan a nada. Ya nos dice el Señor en el capítulo 6 de Mateo, ¿de qué nos sirve preocuparnos? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Si yo estoy allí para ustedes, no le doy comida a los pájaros, ¿por qué se van a preocupar con qué van a comer o qué van a vestir? Cada día tiene su propio afán. Entonces, la idea es ocuparnos. El Señor no quiere que cuando pase una situación, lo primero que hagamos sea desahogarnos. No, porque yo me desahogué en el Facebook o yo me desahogué con una persona. Está bien que podamos compartir. Para eso está nuestro pastor, para eso están nuestros amigos, ¿cómo no? Pero ¿cuándo le contamos las cosas al Señor? ¿Qué posición o qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas? ¿Es la tercera, la cuarta opción, la quinta opción? Luego de tratar de resolver las cosas nosotros mismos, ¿o Él es la primera opción en todo momento? Una de las cosas que me llama la atención es que cuando uno presta algo, normalmente la marca de esa prenda que uno presta o de esa herramienta es, vieron que hay varias marcas, ¿no? Philips, no me sé las marcas de las herramientas, pero la marca normalmente cuando uno presta algo es devolverla. Esa es la marca normalmente de cuando uno presta algo, devolverla, ¿no? Y porque tendemos a cuidar mucho lo prestado, cuidamos mucho lo de nosotros, pero aún mucho más muchas veces lo prestado. Así que imaginen la desesperación. Leemos el versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. O sea, imaginen la desesperación, que lo que tuvo que hacer este chico para que le prestaran primero el hacha, que dicen los comentaristas que había pocas para la época porque había poco material, era una etapa bastante austera, y de paso se le va a perder el hacha que le prestaron, entonces estamos complicados, ¿no? Y él hubiese podido pensar, bueno, Dios sabe que lo necesito, no le voy a decir nada a Eliseo, porque él está muy ocupado, porque ¿cuántas veces pensamos así? Dios sabe que lo necesito y no le voy a decir nada. Y si sabe que lo necesitas. Repasábamos hace minutos el versículo de Mateo 6, 31 al 32, cuando él dice, bueno, no se afanen por lo que van a beber, por lo que van a vestir. Los gentiles buscan estas cosas, mientras mi Padre sabe que ustedes los necesitan. Pero Dios también le gusta, como cuando cada uno de sus hijos o sus sobrinos les dice, papá o mamá, dame esto, o tía o tío. Sabemos que lo necesitan, pero nos gusta cuando de repente nos dicen eso. Al Señor también. Él sabe que lo necesitan, pero quieren que se lo digamos. No necesita que se lo digamos, obviamente, porque ya conoce nuestros pensamientos. Pero también le gusta que podamos dirigirnos a Él a diario. Entonces, cabe destacar en medio de todo este primer punto, preocúpate menos y ocúpate más, que este chico estaba haciendo un trabajo y estaba estudiando para poder predicar el mensaje del Señor. Y le pasó esto. Así que como ya lo hemos podido experimentar a lo largo de nuestras vidas, aunque trabajamos para Dios, no estamos exentos de cada una de las situaciones que ocurren en nuestra vida. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, dice Reina Valera, aflicción, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, acá dice, en el mundo tendrán tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me da risa la palabra paz y la palabra tribulación en un mismo versículo, ¿no? Una de las cosas que más me encantan de Dios, o sea, no piensa como yo. Y uno hubiese colocado la palabra paz y tribulación en un mismo versículo, para mí no cuadra, para el Señor sí, porque la paz no es ausencia de tribulación ni ausencia de problemas, es experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de lo que estemos pasando. Preocúpate menos y ocúpate más.
¿Qué haces? ¿Qué has dejado en el camino a lo largo de tu vida? ¿Y qué estás haciendo para recuperarlo? El segundo punto, ¿qué he perdido yo? Antes de pasar a ese segundo punto que se llama regresa a la esencia, pregúntense, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido tiempo de oración con nuestro Dios, hemos perdido tiempos de ayuno, hemos perdido la oportunidad de ser empáticos con nuestros compañeros de trabajo, hemos perdido la sensibilidad al momento de hablarle a alguien, hemos perdido nuestra forma de ser, o más bien hemos ganado máscaras, porque resulta que muchas veces acá en la iglesia somos de una manera, pero en nuestras casas y en nuestros trabajos somos de otra manera. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Ocupémonos en recuperar eso que hemos dejado en el camino. Ocupémonos en recuperar ese primer amor. El segundo punto para recuperar eso que de alguna u otra manera hemos perdido es regresar a la esencia. Y la pregunta es, ¿qué hacen ustedes cuando pierden algo? Veamos lo que dice el versículo 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Dónde cayó? No sabemos si algo se pierde. Necesitamos al menos saber dónde hemos estado con ese algo. Como cuando se pierden las llaves, ¿no le ha pasado que su compañero, su pareja, le dice, se perdieron las llaves, no las encuentro? Ah, pero ¿te acuerdas dónde las dejaste? No, parece que estoy haciendo deporte buscándolas. Si te estoy preguntando es porque no me acuerdo. Pero es una pregunta obvia, ¿no? O sea, tenemos que tratar de regresar por esos lugares donde anduvimos con las llaves o con lo que estamos buscando, para recuperarlo, regresar a la esencia. En el capítulo 15 de Lucas, Lucas es el único que narra este hecho del hijo pródigo. De los 4 evangelios, Lucas es el único que lo narra. Interesante, ¿no? Toda esta historia como para estudiar en otro momento, como el hijo menor mata al papá, le pide la herencia antes de que muera y se va. Y luego dice, no, mira, yo voy a regresar a donde está mi padre. No dice, yo voy a ir a donde otra persona. No, yo voy a regresar a donde está mi padre. Es interesante, como vemos con Judas Iscariote cuando traicionaba a Jesús. El beso era como un sello en ese tiempo. Interesante como el padre corre hacia el hijo también y lo besa antes de que él hable, sin importar qué le va a decir el hijo. Así hace Dios con nosotros. No importa lo que hayamos hecho, no importa cómo se encuentre tu vida en este momento, si usted decide regresar al Padre el día de hoy, Él lo va a perdonar. Y como dice el Señor, Él nos va a limpiar de toda maldad si confesamos nuestros pecados y estamos dispuestos a regresar a la esencia, a regresar a esa fuente de agua viva. ¿En qué momento comenzaste a apagarte? ¿En qué momento se apagó esa relación con Dios? ¿Qué necesitas para recuperar tú? Y allí llenen ustedes esa línea. ¿Qué necesitas para recuperar tu matrimonio? ¿Qué necesitas para recuperar tu relación con tus padres? ¿Necesitas perdonar? ¿Necesitas pedir perdón? ¿Necesitas tomar decisiones? Hay que tomarlas rápido. Dice Rick Warren en el libro Una vida con propósito, la vida es la vuelta de calentamiento antes de la verdadera carrera. Esta vuelta de calentamiento se va súper rápido y en cualquier momento no estamos ya. ¿Qué estamos esperando para recuperar eso que hemos perdido en algún momento de nuestra vida cristiana? Vemos que Eliseo fue un instrumento de Dios en la parte B de ese capítulo, ese versículo 6, cuando corta un palo, lo echa allí e hizo flotar el hierro. El hierro es 8 veces más pesado que el agua, pero a Dios no lo ata ninguna ley natural. No importa, reitero, lo que estés pasando, Dios puede sacarte de cualquier situación. ¿Qué hacías en tu mejor momento con Dios? No, yo en mi mejor momento oraba y todas las mañanas me paraba a las 5 de la mañana y lo que pasa es que ahora no lo estoy haciendo identifica qué hacías en tu mejor momento por Dios y regresa a hacer eso, regresa a la esencia. Si es que te has llenado de muchas actividades,
entonces dedica más tiempo a tu intimidad con el Señor, porque no se trata de una vida de actividades con Dios. Es necesario que sirvamos acá en la iglesia, y mucho trabajo, no solamente acá en Argentina, en Ballester, en Venezuela, en muchas partes, pero el Señor te necesita bien y te necesita limpio para poder usarte. Y el tercer y último punto para poder recuperar eso que hemos perdido es obtener lo que nos pertenece. De esa manera podemos, como dijo Eliseo al chico, tómalo. Y el chico extendió la mano y lo tomó. Si bien el hacha era prestado, pero en ese momento lo estaba usando él. En ese momento lo estaba usando él. Así que eso que has perdido, no dejes que se lo lleve otra persona, no dejes que el enemigo se lo lleve. No, ya para mí es imposible recuperar esa relación de amistad porque yo lo dañé mucho, o ya para mí es imposible recuperar cualquier cosa. No, es tuyo, porque si eso en algún momento el Señor te lo entregó, un ministerio, ¿qué has hecho con los dones y talentos que el Señor te ha dado? Recupera eso que el Señor te ha dado para que le sirvas a Él. ¿Qué eres en estos momentos? ¿Eres el hacha en manos de Dios o te encuentras en el agua? ¿Dónde nos encontramos en estos momentos? Estamos esperando que el Señor nos levante. Recordemos que el Señor siempre está allí con su mano extendida para levantarnos. Dice una canción de Funky, después de la caída está allí Jesús para levantarnos. Y si el hombre cayere, ¿cuántas veces lo va a levantar Dios? Las veces que caiga, va a estar allí para levantarnos, sacudirnos el polvo. Así como hacemos con los chicos cuando se caen de la bici una y otra vez, no pasa nada. Eliseo no le dijo, ¿por qué pediste esa hacha prestada? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué? Dios no te condena. Dios está abriéndote los brazos para que regreses a Él. Que puedas calafatear tu vida con brea. En Génesis 6:14, y cuando puedan y tengan la oportunidad les invito a leerlo, Dios le manda a Noé que construya el arca y que pueda calafatear con brea. Es un proceso de sellado de los barcos para que el agua no entre. Que nosotros podamos, y interesante que le dice por dentro y por fuera, es decir, que podamos estar sellados por fuera para que los dardos del enemigo o las amenazas o las palabras hirientes no penetren en nuestro corazón, y que desde dentro también podamos estar sellados para que en una situación que se nos vaya de las manos no reaccionemos mal, sino que pensemos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús el domingo cuando ustedes estén votando y alguien les diga algo o una situación no les parezca? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús cuando se encuentren en una situación en la calle, que alguien les tire el auto? ¿Qué haría Jesús allí? Podamos sellar nuestra vida con la palabra de Dios para que podamos reaccionar como Él reaccionaría. Porque dice Juan 15:5, separados del nada podemos hacer. Y finalmente, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Hay un contexto interesante que por el tiempo no me va a dar la oportunidad de explicarlo completo, pero Pablo en esta ocasión viene hablando de meta, de carrera, de llegar segundo, viene hablando de muchas cosas importantes y basado en todos los conocimientos que él tenía y la experiencia de las personas de la época. Hay una historia de unos 490 años antes de Cristo, de dos corredores que ellos estaban en una guerra y tenían que ir de Atenas a Esparta a poder llevar una noticia, y uno que se llamaba Filipides corrió de 246 kilómetros en 2 días, y luego otro que fue a dar la noticia desde el sitio donde se estaba desarrollando la guerra, que se llamaba Maratón, tuvo que ir hasta Atenas a dar otra noticia y corrió 42.195 metros, que por eso hoy en día se corren los maratones de 42 kilómetros. Pablo, en medio de ese contexto, le dice, prosigo, sigo avanzando, sigo corriendo, sigo insistiendo. Así que de la prédica de hoy podemos sacar de los 3 puntos
Preocúpate menos y ocúpate más. Regresa a la esencia, obtén lo que te pertenece. Pro, no es ningún partido político, pero que podamos pensar esta semana en pro. Preocuparte menos, ocúpate más. Regresa a la esencia, obtén lo que te pertenece. Pro, para obtener el nivel pro, y con esto concluyo, tienes que pagar el precio. Muchas veces cuando descargamos una aplicación del celular, viene en la mayoría la aplicación Lite o algo que solo puedes usar unas funciones y el desarrollador te dice, si quieres usar todas las opciones tienes que pagar. Asimismo pasa con nuestra vida cristiana. Tenemos que pagar el precio en oración, en ayuno y en búsqueda de intimidad con el Señor día tras día, para que podamos recuperar eso perdido que hemos dejado en el camino y que el Señor está dispuesto a regresarnos nuevamente. Que Dios nos bendiga.